luego siempre sabéis que nos atravesamos. Hoy presento yo a un gran amigo, tengo un gran honor, es un amigo mío, Emilio Morán. Más alto, bueno, Emilio Morán, que es un amigo mío y ese es el mayor honor que puedo tener hoy esta tarde, que nos va a contar cosas muy interesantes. Y además es como si alguien especial hubiera publicado esta charla precisamente hoy, después de lo del CSIC del otro día y lo que seguirá del CSIC. Pues muchas gracias, Irene. La verdad es que tener amigos como ella sí que es algo muy agradable. Según iba diciendo cosas, yo pensé que hablaba de otra persona, porque esas cosas son las que se encuentran en Internet y la verdad es que uno no mira su propio currículum. Pero bueno, muchísimas gracias por la presentación. Lo que sí es un honor para mí es venir hoy a hablar de algo de ciencia justo en Tres Cantos. Soy de los pioneros. Cuando ha dicho Irene que estuve en la Autónoma, hace muchísimos años de eso. Dejé la Autónoma en el 78 y la verdad es que si no llego a seguir a mi director de tesis, que se fue a la Complutense, pues yo creo que no habría habido ni tesis, ni publicaciones, ni nada. O sea que es muy importante, lo digo por los jóvenes que hay por aquí, que son alumnos míos, dos de ellos, y que hace una hora estábamos en el laboratorio haciendo práctica de laboratorio y hemos recogido todo corriendo para venirnos. Han venido motu propio, aunque van a tener mejor nota por eso. Lo que quiero decir es que, que vivo en Tres Cantos precisamente porque en el año 78, cuando estaba en la Autónoma, Tres Cantos empezaba y surgió una cooperativa y aquí me vine. Así que llevo pues casi, yo qué sé, más de 30 y tantos años yendo y viniendo todos los días a la Complutense. Afortunadamente ahora se puede ir mucho mejor que entonces en transporte público o en coche. De cualquiera de las dos maneras hay buenas comunicaciones. Pero bueno, no me quiero enrollar demasiado, sino simplemente agradecer la asistencia. Sé que es viernes, sé que hace muy buen tiempo y que se estaría mucho mejor en la calle que aquí, así que espero no aburrir demasiado al personal.
Y también diré que pues he visto un poco la figura de Carmen de Michelena ligada a la institución libre de enseñanza, en una época en la que en España pues la ciencia, la poesía y otras muchas cosas pues realmente tuvieron un gran esplendor. No hablaré después ni de política, ni de periodos posteriores, ni de la actualidad, pero cada cual que saque sus conclusiones. Entonces, no sé si el título que apareció era Nuevos materiales, pero en realidad yo no voy a hablar de nuevos materiales, voy a hablar de materiales en general y no de todos los materiales, solamente, bueno, me centraré sobre todo en lo que pone ahí que son los materiales inorgánicos, porque yo soy químico inorgánico. Y es a lo que me dedico. Entonces, bueno, pues el esquema de la charla, a ver si lo hago bien, sí, es este. Trataré de definir qué se entiende por material, hablaré un poco de la historia de la humanidad expresada en forma de eras, qué tipo de materiales hay, cómo se pueden clasificar, y luego ya para centrarme un poco en los inorgánicos, y que son muchos y no son y después en qué ideas más o menos son las que seguimos en la investigación para preparar unos u otros o cambiar de línea o en fin, y pues si no me he extendido demasiado, pues entonces ya llegaremos a las conclusiones, y si no, pues en cualquier momento la gente que empiece pues a bostezar, por ejemplo, o a dormirse, y ya entiendo, es una señal evidente y ya voy cortando. Bueno, pues entonces, de definiciones. Lo primero, si uno pone en Google, que ahora es como Dios, le pregunta a Google qué es un material, pues no es lo mismo preguntarlo en español que en inglés. Y es que el idioma de la ciencia, hoy por hoy, es el inglés. En otros tiempos fue el alemán, pero hoy es el inglés. Si preguntamos a Google qué es un material en español, pues entonces nos salen 62 millones de entradas. Pero si lo preguntamos en inglés, simplemente quitando la E y decimos materials, entonces nos salen 315 millones de entradas. Simplemente eso quiere decir pues, que la palabra material tiene muchas acepciones y realmente es algo pues, de interés. Por ejemplo, pues, si le preguntamos a un obrero, seguro que por material entiende materiales de construcción. Y efectivamente, los materiales de construcción son materiales y además la mayor parte de ellos inorgánicos. Los ladrillos, el cemento, la arena, es decir, el vidrio, todo eso son materiales. Pero no es lo único. Si le preguntamos a alguien más experto, que en este caso es el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues ahí hay un montón de acepciones. La primera viene del latín materialis, pero ahora habría que seguir la etimología y leer los latinos que querían decir con eso. Pero bueno, está claro que material viene de materia, así que de algún modo somos materialistas, lo opuesto a lo espiritual, Pero vamos, no va por ahí. Hay bastantes. He señalado tres en rojo, por ejemplo. Un material es un elemento que entra como ingrediente en algunos compuestos. Bueno, nosotros somos químicos y la química va justamente de mezclar una materia con otra y hacer que aquello evolucione y cambie. Esa es la esencia de la química. Por ejemplo, aquí está, dice, cada una de las materias que se necesitan para una obra, o esta otra, objetos de cualquier clase necesario para el desempeño de un servicio. Y es que esa definición se liga con algo que está ahora bastante de moda, que son materiales funcionales. Entonces, la definición que a mí más me gusta, que no es mía, pero que bueno, también hemos preguntado a Wikipedia, o sea, que ayer le pregunté a Wikipedia y me pedía que donase, que no tenían dinero, pero en fin, así que intenté donar, pero no sé si se quedó bloqueado el sistema, no sé al final si he donado o no, pero Wikipedia realmente está muy bien, tiene errores, pero como es algo que está, como algo que está vivo también, ¿no? Pues en muchas cosas se pueden encontrar allí cosas muy interesantes. Pues aquí, por ejemplo, esta definición de Wikipedia es mucho más cercana a lo que nosotros entendemos por materiales. Sustancias o componentes que tienen propiedades físicas, aunque yo hubiera dicho propiedades físico-químicas, porque no solo las físicas, que son, que se usan como un input en la producción, en la manufactura. Bueno, si queremos, decía Gracián que lo bueno es y breve dos veces bueno, ¿no? Pues la mejor definición que he encontrado para material se la debo a mi jefe, mentor, amigo, ya emérito y jubilado, el profesor Alario, que me dirigió la tesis, que ha sido hasta el año pasado presidente de la Academia de Ciencias, y él siempre ha ido por ahí por la vida diciendo que un material es un sólido útil. O sea, en la medida en que sea útil, ya está, eso es un material. Y ahí, pues el ladrillo, los componentes de un coche o de un ordenador portátil, lo que sea.
Y así que vamos ahora a la historia. Si decimos que los materiales son sólidos y útiles, pues nos daremos cuenta enseguida que las grandes eras de la historia en realidad no tienen que ver ni con las batallas que se ganaron, ni con los reyes, ni las sucesiones, ni la política, no. A grandísimos rasgos, es decir, si un alienígena dentro de, yo qué sé, 3000 años, suponiendo, me imagino que esto, no sé si habrá desaparecido el mundo o no, pero con las marchas que va igual sí, pues estudia lo que quede de, seguramente no buscará, bueno, a lo mejor no encuentra ni documentos, pero sí, seguro que sí que encuentra restos arqueológicos y encuentra cosas de las que sacar alguna información, que es lo que nosotros hacemos, o no nosotros, los arqueólogos hacen con las culturas antiguas. Así que bueno, pues la primera era de la humanidad es el paleolítico, claro, paleo por antiguo y litos por la piedra. Entonces con piedras, el pedernal u otras que son más o menos duras, por eso es el sílex y no cualquier otra piedra de las que se hacen las herramientas para hachas o flechas o lo que sea, porque con el sílex, por su composición química, salen, cuando se fractura, salen bordes cortantes, y con esos bordes cortantes pues se pueden despellejar animales, se pueden matar enemigos y un montón de cosas más que en ese momento, pues por supuesto que eran útiles. Y eso se remonta pues a unos 17.000 años antes de Cristo, pero como yo no soy de humanidades, si me equivoco con las fechas, pues que alguien me perdone. De algún sitio lo he sacado. Bueno, sí, lo he sacado de aquí, del Museo de Prehistoria de Valencia. Es que ahora con internet eso es una maravilla. Claro, hace unos días se hablaba de la reapertura de las cuevas de Altamira para que unos pocos privilegiados por sorteo, como si les tocase la lotería, pudiesen entrar y verlas en directo. Es un experimento para ver si la degradación, aunque hace años ya se dictaminó que se degradaban con el CO2, que es con el anhídrido carbónico que expulsamos en la respiración, ataca a algunos de los componentes de esas cuevas. Pero bueno, también aquí hay materiales. En esas cuevas de Altamira, esos bisontes, que son, vamos, alguien llamó a estas cuevas la Capilla Sixtina del arte prehistórico, y realmente es que no hay nada semejante, yo creo que en todo el mundo, por lo menos con ese volumen. Pues aquí lo que vemos es, vemos un bisonte muy bien dibujado, dinámico además, pero lo que vemos es que es de color rojo y que además el artista pues se ha pintado los bordes de color negro, pues ha estado usando materiales como pigmentos, lo que tenía a mano. Entonces Altamira está cerca, bueno, si alguien ha ido a Cabárcenos en Santander, verá que los elefantes que hay por allí, que esos no son autóctonos, pero lo que sí se vuelven todos rojos. Se vuelven rojos porque se revuelcan en el barro y en el fango, que tiene una gran cantidad de hierro, y todos sabemos que el hierro se oxida, y cuando el hierro se oxida pierde sus propiedades, ya no parece hierro, es otra cosa, es una cosa roja, tan roja que nosotros lo llamamos, al mineral lo llamamos hematita, como la sangre, el color rojo sangre. Pues eso es lo que usó aquí el artista o los artistas prehistóricos para impregnar las paredes de los techos de la cueva y conseguir bueno, pues, algo tan artístico como eso, que eso yo creo que Picasso habría estado encantado de firmarlo, Picasso y muchos más. Y luego además los bordes, pues los bordes son carbón, es el hollín de la leña, seguramente impregnado con grasa animal o algo así para poderlo dibujar. Irene, como es de Bellas Artes, yo creo que me entenderá muy bien. Pero claro, es el hollín, pero el hollín también es un material inorgánico de gran actualidad. Luego hablaremos de nanotubos de carbono, pues el hollín tiene especies de carbono que hasta hace poco no se habían identificado. O sea, y en este caso es el uso de esos materiales sólidos que ha habido que moler, que ha habido que mezclar con algo, grasa, huevo o lo que sea, para poder hacer pigmentos y luego con ello pintar. O sea, que así que, aunque sean sólidos inicialmente, el procesado posterior también influye en las propiedades, permite utilizarlos en un sentido u otro. Por ejemplo, claro, el paso del paleolítico al neolítico, pues es una grandísima revolución en la época, vamos, en la historia de la humanidad. La palabra neos significa nuevo y plitos significa piedra, o sea, la nueva piedra. ¿Y qué es la nueva piedra? Pues las nuevas piedras son las cerámicas. ¿Y cómo pudieron nuestros antepasados convertir el barro en piedra? Pues tratándolo a alta temperatura en hornos. Así que el método cerámico es un método muy, muy antiguo. Bueno, en este caso no tanto como el anterior, pero vamos, 2000 o 3000 años antes de Cristo, quizá más, yo creo que más. Eso va ligado también a los grandes ríos, por eso el neolítico no aparece en cualquier sitio, va ligado a grandes ríos que dejan depósitos de barro, yo que sé, el Nilo en Egipto, o el Indo, o el Ganges en la India, o en Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, y manipulados
manipulando ese barro, haciendo formas, que ese barro además es plástico, mezclándolo con otras cosas y tratándolo a altas temperaturas, resulta que la forma que era endeble e inestable se consolida. Y aquí tenemos ahora pues esas maravillosas cerámicas campaniformes, en este caso Asia son de Valencia, pero hay otras que tenía aquí, que estas por ejemplo son de Cienpozuelos, Madrid, y aún más bonita que las anteriores porque está decorada. O sea que de algún... bueno, y esto no es una piedra, se rompe, es frágil, pero vamos, el tratamiento es el del fuego. Sigo, y ahí eso está en el Arqueológico Nacional. Después en algún momento del Neolítico la humanidad ha aprendido ya, o algunas tribus o algunos, no sé si tribus o culturas, han aprendido a manejar el fuego y tratar minerales, y de esos minerales recuperar el metal que está contenido en ellos, con lo cual ya sin saberlo ellos ya eran químicos, en este caso metalúrgicos, tratando en condiciones condiciones reductoras, otra vez de nuevo con el carbón en hornos de leña que produce carbón o produce monóxido, o sea que alguno de nuestros antepasados seguro que se envenenó haciendo esas cosas. Digo por inhalación del monóxido, que como todos sabéis es... yo voy a tutear, como somos de la misma edad, pues en condiciones reductoras los óxidos metálicos tratados a altas temperaturas pierden el oxígeno y se convierten en los metales correspondientes, y de esos metales se pueden hacer cosas. Por ejemplo, en este caso siempre estamos buscando lo mismo, pues ahí veis espadas, flechas y lanzas o máscaras. Lo de la máscara a mí me gusta mucho más porque es más artístico, pero lo otro seguro que era mucho más útil para defender la ciudad del ataque de los enemigos o lo que fuera, y es lo que conocemos como Edad de Bronce. Que arranca pues ahí no sé, es poco preciso, entre 3.000 y 8.000. Claro, esto es más interesante, pero no hay una edad de oro, aunque hay muchas edades de oro, pues yo qué sé, las edades de oro de la literatura, la edad de oro en la mitología. Las edades de oro se refieren siempre a algo que es noble, que es muy vistoso y que además es inalterable, y con el que se pueden fabricar ornamentos pues muy bonitos y muy valiosos. Bueno, pues no hay una edad de oro, pero sí simultáneamente al tratamiento. Bueno, el oro se encontró primero nativo en algunos lechos de los ríos, y luego también se pudo extraer no por reducción, sino separándolo de la ganga, la mena de la ganga en ciertos yacimientos, ¿no? Pero vamos, antepasados nuestros, en este caso son los iberos, en Villena, pudieran hacer estas piezas tan maravillosas 1100 años antes de Cristo, significa que podían manipular sustancias a más de 1100 grados centígrados, que ya es temperatura, porque el oro funde a 1060. Entonces, para poder rellenar con el oro líquido ciertos moldes, hay que haber hecho antes los moldes seguramente de arcilla, de yeso, de escayolo, de algo así, y sobre ahí verter el metal y que se conserve la forma. O sea que de nuevo estamos con la manipulación de los materiales. Pero siempre hay una cosa que me llama muchísimo la atención, es que la edad del hierro es bastante posterior a la edad del bronce, y sin embargo resulta que el hierro pues es si nos ponemos ahora, yo que sé, es un metal menos costoso que el bronce. El bronce es cobre y estaño en proporción 3:1. Y la pregunta es, ¿por qué la edad del hierro, hay algunos de mis colegas del Departamento de Ciencia de Materiales y Metalurgia que dicen que todavía estamos en la edad del hierro? No les falta razón en parte, porque si uno estudia los materiales por el volumen o las toneladas que se producen en el mundo al cabo del año y el uso que se les da, pues la industria siderúrgica, aunque ha pasado por varios procesos de crisis, bueno, la crisis en la siderurgia yo creo que es casi permanente desde hace unos 50 años, pero sin embargo las industrias ligadas al hierro siguen siendo importantísimas. No habría tenido lugar la revolución industrial, hablo de las máquinas de vapor, digamos, las locomotoras de vapor, ni la Torre Eiffel, ni de las muchas cosas más, si no se hubiesen inventado antes los altos hornos y se hubiese podido procesar el hierro, el acero, y no solamente la revolución industrial, mucho antes, ¿no? Entonces, la razón por la que la edad del bronce es anterior, a pesar de ser el cobre y el estaño elementos mucho más raros
que el hierro, mucho menos abundantes, pues es simplemente que los óxidos correspondientes, óxidos o sulfuros, o sea, los minerales correspondientes que contienen cobre y que contienen estaño, son mucho más fáciles de reducir que el hierro. El hierro necesita altos hornos, y cuando son altos hornos, pues en el alto horno, desde arriba se va alimentando con el mineral, se añade carbón, por debajo entran las tuberas con aire, y a lo largo del alto horno hay zonas con temperaturas distintas. El hierro funde a cerca de 1600 grados centígrados y además se oxida con mucha facilidad. Lo que quiere decir que obtener hierro no es nada fácil, es mucho menos fácil desde el punto de vista químico obtener hierro, aunque sea mucho más barato porque es más abundante, que obtener estaño u obtener cobre, que son metales mucho más nobles y por tanto menos reactivos y más fáciles por tanto de obtener, necesitan menos temperatura para que sus compuestos se descompongan y generen el metal. Bueno, pues en la edad del hierro se supone que todavía seguimos, pero en realidad todo esto ha avanzado mucho. Bueno, tenía por aquí las cerámicas, no me entendré mucho más. Las cerámicas, claro, desde las cerámicas campaniformes que puse antes a las griegas, pues ahí hay una evolución no solamente tecnológica, sino también artística, muy importante. Pero vamos, esto me lo saltaré. Ponía ahí la composición, que todas las cerámicas lo que tienen es básicamente dióxido de silicio, tienen óxido de aluminio, óxido de hierro. Cuanto más hierro tengan, más rojas son. Y en menor proporción óxidos de otros elementos como magnesio, calcio, sodio, potasio. Pueden tener también carbón, si contienen carbón entonces son negras, pero bueno, eso me lo saltaré. Los minerales de la arcilla, el caolín, la pirofilita. De los minerales y las cerámicas lo que diré es que dependiendo de la fuente de materias primas, pues como cambia la composición, son todos silicatos, pero son silicatos, ahí se ve, unos contienen, no sé si estáis familiarizados con las fórmulas químicas o no, pero vamos, por ejemplo, diré, el caolín pues es muy simple, es un silicato de aluminio, aquí silicato de aluminio, la SI es silicio y el aluminio, mientras que si busco por ejemplo la montmorillonita, pues resulta que tiene, también es un silicato, ahí está el silicio, pero contiene magnesio, sodio y además también aluminio, o sea que fórmulas más complicadas. Bueno, eso explica que cerámicas distintas con arcillas procedentes de ubicaciones distintas, pues tienen un distinto aspecto, y no solamente aspecto, sino textura y propiedades distintas. O sea que el mundo de las... También se lo cuento eso muchas veces a mis alumnos en materiales, y es que siendo la cerámica un material tan antiguo, el neolítico, sin embargo, desde el punto de vista de la composición es de lo más complejo que hay. Son materiales muy complicados, mientras que las llamadas las nuevas cerámicas o cerámicas tenaces o las que forman parte de los nuevos materiales son mucho más simples. Nosotros hacemos cosas con alúmina o con sílice solo, pero no se nos ocurre mezclar demasiado porque se complica mucho. Bueno, sigo. Este caso es la porcelana. Es otro gran material cerámico, y en este caso fueron los chinos. Los chinos fueron capaces de hacer porcelana hace más de 2000 años, y ha habido guerras por el secreto de cómo hacer las porcelanas, que no lo diré en público porque no es para contarlo, pero hay un secreto, luego alguien que me lo pregunte. Y los chinos fueron capaces de hacer porcelana primero porque mucho antes que el resto de la humanidad, y siendo la porcelana entre las cerámicas la reina, o la cerámica más excelente, pues porque manipularon en las cerámicas en las cerámicas tradicionales siempre hay tres componentes: la arcilla, el feldespato y la sílice, y en ciertas proporciones. La sílice es sílice, pero las arcillas pueden tener distinta composición, y los feldespatos también. El feldespato es el fundente. Bueno, pues puse antes que el caolín dentro de los componentes o de los tipos de arcillas es el más blanco y el más sencillo. A una fórmula más sencilla también le corresponde un mejor control en la manipulación. Aún así, para fabricar porcelana se requieren tener hornos que lleguen a 1200 o 1300 grados. ¿Y cómo los chinos pudieron llegar a controlar o hacer procesos a 1200 o 1300 grados hace 2000 y pico años? Pues realmente es de chapó. Y vuelven, los chinos vuelven. O sea que si fueron capaces de hacer esas cosas hace 2000 años, ya sabéis lo que son capaces de hacer ahora, así que sabéis cuál es el futuro que nos espera. Pero bueno,
La porcelana, como un material también interesantísimo. Nosotros, por ejemplo, mis alumnos acaban de hacer esta semana algunos experimentos en hornos eléctricos usando crisoles de porcelana como soportes para hacer reacciones químicas, porque la porcelana es que lo aguanta todo, aguanta hasta 1000 y pico grados, y aguanta también el choque térmico, es poco reactiva, o sea, es un material excelente, no solo para hacer tazas de té, y además se puede decorar, y fijaros qué cosas tan preciosas hay aquí como esto. Por cierto, que en Madrid había una real fábrica de porcelanas maravillosa, la del Buen Retiro, que fue destruida por fuego amigo. Fueron los ingleses cuando lo sabéis, ¿no? Iba a decir la Reconquista, no la Reconquista, la Independencia, pero bueno, la Independencia también fue una reconquista. En la Guerra de la Independencia, cuando los ingleses entraron, cuando Wellington entró en Madrid, una de las cosas de las que se preocupó fue de bombardear la fábrica del Buen Retiro para que, bueno, pues esa factoría que podía hacer la competencia comercial, una guerra comercial, pues no estuviese. La excusa fue que era un polvorín de los franceses. Igual era verdad, o sea, no lo sé. Pero vamos, yo lo digo siempre porque me parece. Bueno, hablando de los chinos, eso también lo conocéis, aunque esto no es porcelana, esto es terracota. Y digo terracota porque también es arcilla, tratada a altas temperaturas, pero con composición distinta, por eso tienen ese aspecto más terroso, pero vamos, no deja de ser impresionante que con barro los chinos 250 años antes de Cristo pudieran hacer esos miles de figuras que además no hay una que sea igual que la otra, tienen expresión, o sea que bueno, la tecnología también es muy importante. El vidrio. Pues el vidrio es otro gran tipo, no es un material, hay muchísimos materiales vítreos que son de gran interés y son materiales inorgánicos. Hay una diferencia entre el vidrio y las cerámicas. En las cerámicas los materiales están cristalizados, tienen estructura, mientras que el vidrio es algo que es amorfo. El vidrio se obtiene fundiendo sílice con algún componente más y no dándole tiempo que cristalice, o sea, enfriándolo de modo rápido. Bueno, eso lo descubrieron en Egipto y en Fenicia, pues por esa época, y luego los romanos heredaron la tecnología. Ese tipo de cosas que son preciosas son vidrios de esa época, no son demasiado transparentes porque el proceso, porque aún contienen impurezas que el líquido al enfriarse lo segrega hacia la superficie. Pero lo que sí diré es que justamente en el idioma español pues nos confundimos siempre, llamamos a los vidrios, los de ventana, los llamamos cristales. Y los llamamos cristales porque son transparentes y la luz los tiene que atravesar. Y una de las propiedades de un cristal, si es de suficiente tamaño, es que la luz lo atraviese. Por ejemplo, un diamante. Un diamante es un monocristal, un solo cristal. Y si es perfecto, la luz lo tiene que atravesar. Como el vidrio muy puro, el que tenemos en nuestras ventanas y en otros sitios, tiene que ser muy, muy transparente, pues lo llamamos cristal. Pero no es cristal, es otra cosa. En los otros idiomas, en inglés para el vidrio dicen glass y para cristal dicen crystal. O sea que ahí sí que lo diferencian, nosotros no. Bueno, y está claro también que el vidrio es un material muy antiguo a la vez y muy moderno, tan antiguo como estos vidrios romanos, estos creo que son romanos. Y tan moderno como la fibra de vidrio, donde se ve bien cómo la luz se conduce a través de ella y cómo con fibras de vidrio ultra puras, pues ahora tenemos internet, por ejemplo, porque la información en forma de onda luminosa puede viajar kilómetros y kilómetros y kilómetros a través de esas fibras estrechísimas sin perder, sin perder no, de vez en cuando hay que poner algún amplificador, pero vamos, sin perder información, ¿no? Y claro, no solamente el vidrio de botellas, las modernas o las antiguas, las vidrieras, por ejemplo, pues es algo también absolutamente fascinante. Y el secreto de la fabricación del vidrio en la Edad Media, en Europa, no sé en otras culturas, pero en Europa se perdió. En la caída del Imperio Romano, una de las cosas que a mí más me duelen es que se perdiera el secreto de fabricar vidrio. Y durante bastantes siglos se recuperó, ya nunca sé si la alta o la baja, la baja es la más cercana, ¿no? Pues entonces, en la baja Edad Media, más cercana a nosotros, se recuperó el secreto o la tecnología para fabricar vidrio. No solamente eso, sino los alquimistas
alquimistas de entonces le añadían minerales, ciertos minerales que ellos conocían, y salían colores, y con esos colores y esos vidrios pues tenemos esas maravillas que son las vidrieras góticas, o más recientemente, pues yo que sé, las vidrieras modernistas. Así que el vidrio se puede colorear y también se puede manipular para que sea reflectante en una cara y no en otra, para que se puedan hacer lo que se llaman ventanas inteligentes, que si hay más luz se oscurecen y si hay menos luz son más transparentes, cosas de ese estilo. O sea que el vidrio es una maravilla y es un material inorgánico, aunque yo de eso sepa poco porque no es cristalino. Sigo. Claro, los materiales de construcción, pues el cemento, el hormigón, son también materiales interesantísimos. Y ahí está otro ejemplo también muy, muy antiguo. Si vais a Roma, no dejéis de visitar este monumento, que es el Panteón, donde están todos los dioses, aunque que se ha podido conservar gracias a que ese Panteón, después de Constantino, cuando el imperio cambió se convirtió al cristianismo, pues en vez de dedicarlo a todos los dioses, que es lo que quiere decir Panteón, se dedicó bueno, según los católicos, al Dios verdadero, aunque hay muchos dioses verdaderos según se mire. Pero bueno, como si le dio un uso de iglesia normal, bueno, normal, eso no sé si se puede decir, iglesia cristiana desde entonces, pues milagrosamente se ha preservado, pero también se ha preservado porque la estructura es muy, muy robusta, la cúpula es inmensa. Y otra de las cosas que se perdió también en la Edad Media es el secreto de cómo hacer cúpulas de gran tamaño, pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, ese panteón se sostiene. Todo esto se sostiene, por cierto, aquí la cúpula no se ve, asoma un poco ahí detrás, pues se sostiene porque los romanos sí sabían cómo fabricar pastas para unir unas piedras con otras o unos ladrillos con otros, y ahí está. Entonces, bueno, pues el cemento, el hormigón, el yeso, todos esos materiales de construcción que seguimos utilizando. Cuando yo le quiero tomar el pelo a mis amigos metalúrgicos, les digo que no, que los materiales, que no estamos en la era en la edad del hierro, que estamos en la edad del ladrillo, pero ya bueno, ahora menos porque hace poco que explotó. Pero bueno, es que estos materiales se siguen utilizando, y lo digo porque es que si lo medimos en toneladas o millones o miles de millones de toneladas métricas, pues el cemento, los ladrillos y todo eso son los materiales, en este caso, por excelencia, en cantidad, es lo que quiere decir, por peso. Y se pueden hacer maravillas no solamente artísticas o arquitectónicas, como el Panteón, sino bueno, cosas también actuales como autopistas, carreteras, viaductos, y bueno, y eso se mantiene, la verdad es que muy muy bien, aunque no está exento de envejecimiento, consideraciones sobre el ataque químico, y no es igual un cemento que tenga que estar formando parte de un faro y soportando el ataque, el embiste de las olas, o que un cemento en condiciones más secas y cosas de ese estilo. Sigo. Claro, y ahora yo lo que sostengo es que la edad actual es la edad de los nuevos materiales, porque no hay un material único, sino hay muchos materiales y todos ellos tienen propiedades que son realmente fascinantes. Aquí he puesto unos pocos, por ejemplo, pues hay quien, claro, cada cual arrima el ascua a su sardina, ¿no? Así que si le preguntamos a un especialista, yo qué sé, pues a un ingeniero de electrónica, pues dirá que esta es la era del silicio, y no le faltará razón, porque sin el silicio, que por cierto, el silicio es uno de los componentes de la arena de la que fabricamos el vidrio, es SiO2, óxido de silicio. Pues lo que hay que hacer es lo que hacían nuestros antepasados con los metales para extraerlos de los óxidos, es tratarlos a altas temperaturas y en condiciones reductoras, quitar el oxígeno y dejar únicamente el elemento metálico, en este caso semiconductor. Pues sin el silicio no se habría desarrollado toda la microelectrónica, ni todo lo que ha venido después, ni pues la era de Internet, o sea que estos que son elementos electrónicos, estos de aquí, o esto que es un microchip, pues un microchip es un trocito de un monocristal, ahora sí monocristal, de silicio, sobre el que se ha grabado un circuito, y sobre ese circuito se ha enmascarado y se ha hecho otro dibujo, y luego se ha grabado otro encima, y todos esos circuitos están conectados entre sí, de manera que los electrones o los portadores de la corriente pues pasan por aquí, se frenan allá, se acumulan no sé dónde, y esos son los componentes electrónicos que se han miniaturizado. Así que, pues, efectivamente, estaríamos en la edad del silicio. Por cierto, cuando yo era pequeño,
hace muchos años, pues soñaba con ser astronauta. Vamos, vinieron a Madrid, pues Armstrong, acaba de ocurrir lo de la Luna, ¿no? Y vinieron con toda la parafernalia y a mí aquello me pareció fascinante y pensaba que el futuro iba, vamos, que cuando yo tuviera la edad que tengo ahora, pues que iba a ser todo de platillos volantes y viajes espaciales y cosas de ese estilo, y resulta que no. Esa tecnología que entonces era lo más, pues me ha quedado un poco estancada, aunque me imagino que evolucionará, porque la Tierra se nos está quedando un poco pequeña, la verdad, pero no, el futuro resulta que es Internet, o sea, el futuro son las comunicaciones instantáneas, ese es el futuro, y no, el futuro no habría sido, ese futuro actual, que ya no es futuro, por tanto, no habría sido posible sin la tecnología inherente al silicio, que es el mismo elemento componente de las arenas, no de todas las playas, de las arenas, las que tienen sílice, porque hay otras, en el Caribe, por ejemplo, son piedras, son calizas, son conchas, una composición completamente distinta. Pero bueno, o por ejemplo, yo que sé, materiales, pues cada vez que pasamos una tarjeta magnética por un lector, además, bueno, ahora se hace con el microchip, no con la banda magnética, pero hace poco era la banda magnética. Pues lo que estamos es utilizando información que está grabada dentro de esa banda magnética y que contiene nuestros datos, por ejemplo nuestra cuenta corriente. Bueno, pues ese tipo de tecnología no sería posible sin haber desarrollado antes materiales magnéticos adecuados, con un tamaño adecuado y una orientación adecuada, que se puedan, son los bits de información. Orientado con el campo magnético es un 1 y desorientado un 0 o viceversa, nunca me lo sé. Y con unos y con ceros se consigue el sistema binario y parece mentira, pero hay aquí algún matemático, entre ellos mi mujer que anda por ahí, que me entenderá que con el sistema binario se puede informar una enorme cantidad de información. Bueno, o por ejemplo, yo que sé, pues los láseres, aquí hay uno, o por ejemplo, yo que sé, pues en este caso, esta es una pieza dental y resulta que es de porcelana. Pero ahora se pueden hacer prótesis o lo que se llaman biomateriales, materiales para reemplazar partes del organismo, pueden ser de animales, pero básicamente es en el ser humano, ¿no? Y esos biomateriales pueden ser algunos tan antiguos como la porcelana, por ejemplo, para un diente, o pueden ser algunos como que traten de imitar al hueso. En la Facultad de Farmacia hay un grupo buenísimo, que, bueno, es una compañera mía la que lo lleva, y esta sí que tiene, tiene muchas más publicaciones, y muchos premios y muchas cosas. Así que si queréis os pongo en contacto para que venga y os hable un día de biomateriales. Empieza siempre, bueno, no digo cómo empieza. Lo que quiero decir es que también hay toda una línea de investigación en materiales que se puedan implantar dentro del organismo y que sean compatibles con el medio, con el suero, con la sangre y con los líquidos propios de nuestro organismo. Y algunos de ellos tratan de imitar, por ejemplo, al hueso. El mejor material se llama hidroxiapatito, pero bueno, o yo que sé, los cables o estos trenes superconductores, esos trenes levitantes no podrían levitar si no hubiera tecnología de superconductores, que luego hablaré un poquito, o esto que es lo que apareció en el cartel, que son nanotubos de carbono, que estaban ahí en el hollín de Altamira y sin saberlo el artista. Pero bueno, hace muy poco que se ha sabido eso, o sea que... Sigo entonces, y ahora claro, esto ya es la historia de la humanidad con unos cuantos hitos, pero ya no pasaré el fuego, la rueda, la agricultura, la escritura, todas esas cosas, pues nada, pero así que lo saltaré. Y ahora, ¿cómo podemos clasificar a los materiales así en general? Pues como nos plazca, hay bastantes clasificaciones y ninguna de ellas es excluyente de otras. Por ejemplo, puedo hablar de materiales naturales o artificiales. ¿Qué serían materiales naturales? Pues los que tienen origen o vegetal o animal o mineral. Pues el sílex de antes del Paleolítico es un material natural, pero la madera también es un material excelente, con unas propiedades, se pueden hacer vigas y a muchas de esas vigas, si no las corroe la carcoma o la termita, pues pueden durar siglos y siglos, la madera. O se pueden hacer barcos y resistir, yo qué sé, con ellos descubrir América, o sea, que o lo que sea. La madera es un material excelente, pero el cuero, por ejemplo, pues también, o sea, unos zapatos, no hay más que mirar que uno los prefiere de cuero que no que de plástico. Y yo qué sé, o sea, la seda, por ejemplo, la seda es otro material excelente. Hay un grupo en la Escuela de Caminos de la Politécnica de Madrid
que estudia, en colaboración con otros del Consejo, las propiedades mecánicas de la seda, y resulta que la película esa de Spider-Man no es ninguna tontería. Bueno, es una tontería que hay un señor por ahí que de repente le hace un chorrito y se columpie de rascacielos a rascacielos. Pero vamos, eso es lo que hace la araña, y es que la resistencia del hilo de seda que produce la araña, lo que no sé si hay varios tipos de seda, porque como son proteínas, seguramente son distintos. Pero vamos, el hilo con el que las arañas fabrican sus telas es a su escala absolutamente resistente, mucho más que el acero. Y eso nos sorprende muchísimo, pero es verdad, ¿eh? Bueno, o materiales artificiales, que claro, que son de los que nosotros nos ocupamos, pueden ser los metales, si es que no eran nativos en la naturaleza, los metales o las cerámicas, pero también los plásticos, los polímeros, de los cuales hay, pues yo creo que más incluso de los que necesitamos, o compuestos. A lo mejor podemos hablar de materiales funcionales, pero es que en realidad la palabra material funcional es un poco redundante, porque si dije antes que material era un sólido útil, pues en la utilidad se le debe a la función. Pero bueno, esa palabra se ha puesto ahora muy de moda para distinguir entre si es que son estructurales, o electrónicos, o magnéticos, u ópticos, o mixtos, porque hay también algunos que son multifuncionales, que pueden servir para varias cosas. O puede hablar de orgánicos e inorgánicos, o si son mezcla híbridos, o moleculares o no moleculares, o monodimensionales como ese hilo, o laminares como el grafeno, del que no sé si podría hablar o no, etcétera. Bueno, si los queremos clasificar, la clasificación más elemental es esta. Los cuatro grandes tipos de materiales serían estos. Serían, por un lado, los metales, ya hablé antes, y con los metales se pueden hacer muchísimas cosas, y ahí la tabla periódica tiene casi 120 elementos, de los cuales el 80% son metales, o sea que metales diversos hay muchos, lo que pasa es que unos son más abundantes que otros en nuestro planeta. Habrá otros sitios donde haya metales más abundantes que otros. En este caso, por ejemplo, el hierro es bastante abundante, el silicio es también muy abundante, pero por ejemplo el oro o el platino o el iridio pues son muy poco abundantes, y algunos no son, creo que hay algunos como el tecnecio, que me parece que en toda la corteza, que en toda la Tierra no sé si hay 300 miligramos o algo así, ¿eh? Así que si el precio tiene que ver con la escasez, pues que luego le preguntamos a Google cuál sería el precio del gramo de tecnecio, que no existe en la Tierra, ¿eh? Bueno, metales. Así que metales, cerámicas, plásticos o polímeros, y también hay un gran grupo de materiales que se llaman materiales compuestos. Mucha gente no lo traduce directamente, no lo traduce, y en el inglés se dice composite, así que se habla de los composites, de que son materiales compuestos de dos tipos. Por ejemplo, pues aquí está en una rueda, en el caucho de una rueda de un neumático de coche, es un material compuesto porque la matriz es caucho, que es un polímero, que es un plástico, pero pues, cuando a alguien se le ha pinchado una rueda, que por cierto ahora ya nadie las arregla, cada vez que se te pinchan una rueda son dos, las hay que comprar, la que te ha pinchado y la del lado, porque aquello lo sabéis, ¿no? Bueno, pues cuando te las hablan y dicen, no, pero eso está muy mal, porque es que ya no tiene remedio, uno ve que efectivamente por dentro hay cables. Creo que es acero, son cables de refuerzo, pero es que el hormigón también es un material compuesto, porque el hormigón lo que tiene es el cemento, y que sería la matriz, más la grava, piedras de más o menos tamaño, más la arena, que es como las piedras, pero de tamaño más pequeño, y además en el interior el refuerzo, el metálico, que es lo que le da mayor consistencia. La idea siempre de los materiales compuestos es combinar dos o más propiedades, pero con sinergia, es decir, reforzándose, que una potencie la otra. A veces es lo contrario, ¿eh? Bueno, sigo. Claro, yo qué sé, si miramos, por ejemplo, pues aunque esta figura, que la saqué ayer de internet, pues ya se ha quedado vieja, porque los móviles de ahora ya no son así, ¿eh? Es decir, no es de pantalla táctil. Pero bueno, me gustó la figura porque indicaba que de los componentes de un teléfono móvil, pues metales hay aproximadamente un 25%. Claro, ¿qué metales? Pues bastantes, no bastantes tipos, y eso habría que desarrollarlo más. Plásticos, como un 60%, también hay cerámicas, ¿eh? En los componentes electrónicos algunos son componentes cerámicos, y luego además también hay un repelente de llama, pero eso es muy poco, o sea que los tres grandes tipos de materiales están ahí representados, y si el teléfono yo lo considerase un material, pues sería un material compuesto de esas tres cosas.
Sigo. O el coche, por ejemplo, pues pasa lo mismo. Esto es de las distintas partes. Este es un coche híbrido. Los distintos plásticos. Este, por ejemplo, que también me gustó mucho porque es un coche futurista en el que toda la carcasa está basada en nanotubos de carbono. Claro, será un material compuesto, porque con nanotubos de carbono primero no tendría ese color. Tendrá que ser una matriz polimérica embebida, igual que se hace con la fibra de carbono, que las cosas que se hacen con fibra de carbono también suponen un material compuesto. La matriz es polimérica, un plástico, y las fibras es lo que le dan. El plástico le da con el plástico se puede moldear, se le puede dar la forma, y las fibras de carbono, que son muy, muy duras, son las que le dan las buenas propiedades mecánicas, ¿vale? Yo qué sé, pues para raquetas de tenis también. Bueno, sigo. No sé si llego. Me van a dar las 9, pues menos 10. Ahora, ya, por eso no, pero es que me queda mucho rollo todavía, ¿eh? Entonces, los materiales de los que... Mi campo, Todo anteriores son generalidades sobre materiales. Mi campo más concreto son materiales inorgánicos. Entonces, entendemos inorgánico, por inorgánico, aquello que no está directamente relacionado con el carbono. En la mayor parte de la vida, o sea, lo orgánico es lo que está relacionado con la vida, de algún modo. Aunque luego ya, a partir de 1800 y pico, ya se pudo descubrir que se podían, en el laboratorio y en la industria, preparar montones y montones de compuestos y compuestos orgánicos que no existían previamente en ningún organismo vivo. Por cierto, la clave, y eso tiene que ver con lo de los chinos, la clave, el paso de lo vivo a lo simplemente orgánico, de la química relacionada con los compuestos, con los seres vivos, a la química en el laboratorio con materia orgánica y todo con carbono, es la urea, la orina. En la orina hay un componente que es la urea, que cuando cristaliza, bueno, pues se puede estudiar, es lo que los chinos ponían en la masa para hacer la porcelana. ¿Cómo se ponía? Pues ya se sabe. Pues un químico orgánico, un químico, a principios del siglo XIX, 1820 y tantos, era llamado Wohler, pues descubrió que podía fabricar por un urea que solamente se conocía extraída de la orina, y la podía fabricar en el laboratorio con otros componentes. Pues ahí nació la química orgánica, la que produce cosas que son que contienen enlaces y composiciones parecidas a las que los seres vivos fabricamos, vegetales o animales. Pero bueno, también si hablamos de sólidos, pues nuestro tema serían materiales también, a grosso modo, cerámicos, muchos de ellos, porque muchos de los sólidos que nosotros preparamos, los preparamos por el viejo y ancestral método cerámico, o sea, los alumnos lo saben, mezclando, moliendo, poniendo en crisoles y tratando en hornos para que a altas temperaturas aquello reaccione y forme otras cosas distintas. ¿De acuerdo? Aunque no solo materiales cerámicos. Lo que sí que puedo decir es, el enlace me lo saltaré, pero diré que las composiciones y las estructuras son muy variadas, y que si queremos preparar materiales y no solamente hacer nuevos compuestos, pues tenemos que fijarnos en alguna de esas cosas. O sea, lo que va a marcar el punto de partida, por qué vamos a ponernos a trabajar, es buscando propiedades que sean interesantes y que puedan resolver algún problema de los que la humanidad tiene. Yo creo que no he resuelto ninguno, pero bueno, en esto sigo. Propiedades o eléctricas, o magnéticas, u ópticas, o mecánicas, o propiedades químicas, y luego hay en el apartado otras muchas que pueden caber que no están puestas ahí. O sea, que lo que hace útil a un material son las propiedades que presenta. Y ahora, esta transparencia también es bastante general de ciencia de materiales. Pues claro, nosotros como químicos lo que nos interesa, empezamos por la composición. O sea, que lo que hacemos es, pues antes de ponernos a trabajar, decimos, pues quiero preparar algo parecido a esto, o algo que va a tener esta idea. Pues voy a necesitar A, B y C. Miro en mi armario de productos a ver si lo tengo, si no lo pido, y si no miro a ver si tengo proyecto para poder gastar, y que son carísimos los productos químicos, la verdad, por lo menos los del laboratorio.
Y así que empezamos primero por mezclar y hacer lo que se llama una composición nominal, algo que se me ha ocurrido. Yo creo que con esa composición voy a acertar, y eso es lo que mezclo y pongo en contacto de alguna manera. Pero claro, cuando tenga ya algo que estudiar, lo primero que haré será ver si aquello es amorfo o cristalino, y si es cristalino, a ver si se parece a alguna estructura que ya se conozca, porque yo la información que necesito es a la escala atómica. Necesito saber cómo están allí los átomos o iones o lo que sea, cómo está aquello ordenado, porque eso es lo que va a darle unas propiedades u otras. O sea que, estos 4 vértices, que son 4, composición el central, eso es como si fuera un tetraedro. La composición, la estructura, las propiedades y el procesado, todo está íntimamente relacionado, y es el conjunto la destreza con la que manipulemos esos 4 vértices la que nos dará más o menos éxito en nuestros intentos. Claro, la química está más cerca de composición y estructura, la física más cerca de estructura y propiedades, la ingeniería está más cerca del procesado y las propiedades. Pero vamos, todo esto al final, si funciona, pues tiene que redundar en algún tipo de aplicaciones. Eso es lo que ahora nos piden con gran disgusto de muchos colegas, porque dicen que la ciencia aplicada no puede existir si no hay antes, previamente, yo lo suscribo, mucha ciencia básica que a lo mejor no encuentra la aplicación de modo inmediato. Muchas de las cosas que tienen aplicación hoy en día a lo mejor se descubrieron en el siglo XIX y es ahora cuando por fin se están aplicando. O sea que el proceso es muy muy largo y no se puede despreciar, por mucho que queramos acortar plazos y llegar rápidamente a la patente, a la publicación, o a la patente, o a algo que se pueda comercializar o vender. Bueno, sigo. Entonces, si quiero, me lo pasaré muy rápido, si me centro en propiedades mecánicas, pues ¿qué quiere decir propiedades mecánicas? Pues significa resistencia a un esfuerzo. Entonces, una de las cosas en las que se trabaja es en búsqueda de materiales que sean súper duros. ¿Qué es lo más duro que conozco? Pues el diamante. Aquí está. Entonces el diamante, que hasta ahora lo raya todo, se le da la escala de 10 en la escala de durezas que existe hasta el momento, pero ya se está pensando en ampliar la escala del 10 al 15, porque al menos teóricamente y en pequeñas cantidades, teóricamente ningún problema, la teoría es libre y la imaginación también, pero ya en pequeñas cantidades ya han preparado algunas cosas que son más duras que el diamante. O sea que esa escala habrá que ampliarla en un futuro no inmediato, pero sí relativamente pronto. Pero claro, es una cosa, igual que me puede interesar lo muy duro o cosas que sean tan duras como el diamante o más o cerca de, me puede interesar justo lo contrario, algo que sea blando y que sea, yo qué sé, pues el talco, por ejemplo, pues es un material blando y ya sabéis para qué se aplica. Pero el grafito, que también es carbono, no podríamos escribir con los lapiceros si no fuéramos dejando un rastro de grafito a medida que escribimos, y que además después se puede borrar con bastante facilidad. O sea que es algo bastante blando, y es porque tiene una estructura laminar, luego lo contaré. Pero o me puede interesar, yo qué sé, pues algo que tenga resistencia al impacto o a la fricción, que pueda fabricar cosas que se rocen con muchas veces y que no se desgasten. Hemos visto en la cocina que ahora están apareciendo los cuchillos que tienen aspecto cerámico. No son 100% cerámica, pues si fuesen 100% cerámica serían frágiles, se caerían y se romperían, igual que se nos rompe una taza de porcelana, por ejemplo. Pero el truco está en preparar algo que en cierto modo es un compuesto. El interior es acero del tipo que sea, y después el recubrimiento es cerámica, porque la cerámica es más dura que el acero. La cerámica raya el acero, y eso tiene que ver con la composición, con los enlaces y unas cuantas cosas más. O materiales que no tengan dilatación térmica. Hablaba antes de las naves espaciales, y resulta que algunos de los accidentes que ha habido al regresar naves espaciales a la Tierra han sido debidas justamente al choque. Bueno, en este caso es choque térmico, no es choque, así que no lo estoy contando mal. Pero bueno, hay materiales, sí, ahora lo diré, que interesa que no se dilaten. Todos sabemos que la mayor parte de los materiales, cuando se calientan, pues se ensanchan, y cuando se enfrían se contraen. Es la dilatación térmica.
pues en algunas aplicaciones, por ejemplo, en las láminas que recubren algunas naves espaciales que tienen que regresar a la Tierra, interesan que estén recubiertas de materiales cerámicos que no se dilaten, porque al llegar en el impacto contra la atmósfera, las temperaturas que se alcanzan son de varios miles de grados, y además de resistir esos 2 o 3 mil grados centígrados, que ya es temperatura, pues no se tienen que dilatar, porque si se dilatan, la estructura se rompe. Y bueno, pues algunos de los accidentes del Columbia, en concreto, pues fue debido a un fallo en este sentido. Bueno, sigo. Propiedades eléctricas. Cuando decimos propiedades eléctricas, en materiales inorgánicos, pues parece raro hablar de materiales que puedan ser conductores si no son metales. Los metales, por supuesto, que son conductores. Los metales conducen bien el calor y la electricidad, las dos cosas. Y el mejor de los metales conductores no es el cobre, sino que es la plata. Pero bueno, claro, hacer cables de plata pues sería mucho más caro. Ya con el cobre, ya sabéis lo que pasa, pues imaginaos que fueran de plata. Pero no, uno asocia conductividad eléctrica a metales, y sin embargo hay óxidos que son muy buenos conductores metálicos, que la electricidad circula por ellos de maravilla, e incluso hay algunos como el llamado Ivacuo, que es un superconductor. Es decir, que por debajo, si se enfría suficientemente, por debajo de esa temperatura, el material no tiene resistencia eléctrica. Si no tiene resistencia eléctrica, si la resistencia es cero, la conductividad, que es la inversa, sería infinita. No llega a infinito. Pero si por un cable grueso de cobre pueden pasar 10 o 20 amperios, como mucho, un cable grueso de 1 centímetro de sección, sin que se fundan y le pasen otras cosas, pues en lo mismo, hecho de un material de estos, pueden pasar pues 1 millón o 1,5 millones de amperios por centímetro cuadrado. O sea, que superconductividad. No solo hay conductores eléctricos, sino también iónicos y dieléctricos, en fin, todo esto me lo salto. Y la mayor parte de ellos son óxidos. Por cierto, que entre los conductores electrónicos, cuando antes hablaba del silicio, el silicio es semiconductor, o sea que la gran revolución del silicio, o la gran revolución de la microelectrónica, ahora se va hacia la nanoelectrónica, está asociada al estudio del comportamiento y a la manipulación de los semiconductores. O sea que no siempre a veces me puede interesar algo que sea muy conductor, un superconductor, o me puede interesar que sea intermedio, semiconductor, o me puede interesar que sea muy aislante para que no me electrocute. O sea que todas esas cosas son interesantes. Y para todo eso hay respuesta, hay materiales distintos. Las propiedades magnéticas, pues lo mismo. Los superconductores, esto que pongo aquí, SCAT, superconductores de alta temperatura crítica. Pues los superconductores no dejan penetrar las líneas de fuerza de un campo magnético. Si yo pongo un superconductor frío, por debajo de la temperatura crítica, y pongo al lado un imán, se repelen. Lo que estamos viendo cuando esos trenes levitantes, yo he montado en uno, que va desde Shanghái desde el centro de la ciudad hasta el aeropuerto. Son 30 y tantos kilómetros, alcanza 500 kilómetros por hora, la gente va por allí mirando un marcador, cuando llega a los 500 aplaude y enseguida empieza a frenar porque el trayecto son 7 minutos. 37 kilómetros por ahí, y claro, bueno, es emocionante, Y está uno allí diciendo, esto se caerá, no se caerá, no se cae. Y eso no sería posible si no hubiera en algún sitio una buena cantidad de material superconductor frío, por debajo de la temperatura del nitrógeno líquido, que son 200 bajo cero, o sea que pero es que enfriar y también es otra tecnología. Y en algún sitio un campo magnético y aquello se repele, como se repele no pueden chocar, y como no pueden chocar se queda flotando, y como se queda flotando no hay rozamiento, y como no hay rozamiento pues la energía del impulso apenas se pierde, ¿vale? De todas maneras la verdad es que 500 kilómetros por hora, habiendo aves que van a 300, y pues tampoco es tanto, O sea que yo de un superconductor esperaría, pues eso, velocidades como los aviones, 1000, Pero bueno, me imagino que será menos seguro. Sigo. Propiedades ópticas. Pues cuando digo propiedades ópticas me puede interesar el color. Por ejemplo, el óxido de hierro que usó nuestro antepasado de Altamira, la hematita, es un buen pigmento que se sigue utilizando como pigmento rojo ladrillo. El rojo, como es anorak, es muy difícil de conseguir con cosas inorgánicas, aunque algunas hay.
Pero pigmentos, pues el rojo, el amarillo, el verde. Cuando dije antes que la porcelana estaba decorada, la decoración más habitual es la azul. Hay otros muchos colores, pero la más habitual, la más brillante, la más bonita es la azul. El azul que nosotros llamamos azul de Talavera y en otros sitios se llama azul de otras cosas, de tenar, por ejemplo, o algo así. Es un óxido de cobalto y aluminio que tiene cierta composición y cierta estructura. Y si no tuviera esa composición, es decir, si no tuviera cobalto y aluminio en proporciones 1:2 y no tuviera la estructura espinela, que por cierto la espinela es un mineral, no sería azul. Y bueno, pues eso se puede mezclar con otras cosas. El ceramista, no el alfarero trabaja con la arcilla. El ceramista añade algo más, esa arcilla después la recubre de una capa vítrea, feldespato, y pinta allí con unos pinceles con colores que no ve, porque el mineral tiene un color distinto, pero que sabe que cuando aquello se trate a altas temperaturas, de repente la magia va a funcionar y lo que tenía un color terroso se va a poner blanco, y lo que tenía un color marrón se va a volver azul, y el verde va a aparecer no sé dónde. O sea que realmente en eso sí somos pioneros, la verdad. Pioneros o una potencia mundial hasta que los chinos nos dejen, que es la producción de cerámicas artísticas y cerámicas para baño. Yo qué sé, pues si hablo de marcas como Porcelanosa y cosas así, se radican todas o la mayor parte en Castellón, cerca de Honda, que es el Chinachi, es el pueblo, y ahí la industria cerámica ha vivido épocas de esplendor. Ahora con el boom, con la burbuja inmobiliaria y la competencia china, pues están los pobres de capa caída. Pero vamos, en España, desde los árabes, que a su vez esa tecnología nos vino de Oriente Lejano a través del Oriente Medio y la invasión árabe, ¿vale? Bueno, pues los pigmentos, propiedades ópticas, el color, pero puede ser que lo que me interese es que un material sea totalmente transparente, como el vidrio de altísima pureza para las fibras ópticas, o como por ejemplo, yo que sé, pues ventanas para el infrarrojo, o puede que quiera hacer láseres para acumular también el láser en los años 60 parecía que iba a ser algo del, no sé, que la Guerra Fría no se iba a resolver con bombas nucleares, sino con un láser enviado desde no sé qué satélite, desde Washington a Moscú y desde Moscú bueno, los láseres. No es lo que se decía, pero están a la orden del día. También requieren de materiales inorgánicos. El láser de rubí, el de color rojo, usa un pequeño cristalito de óxido de aluminio con un poquito de cromo, un poquito solo. En cuanto se pone mucho más, ya aquello en vez de ser rojo es verde y ya no es láser. Bueno, muchas más cosas. Los cristales líquidos que están en las pantallas de algunos dispositivos, etcétera. Propiedades químicas me lo saltaré, porque si no es que no acabamos nunca. Y así que voy a hablar de esta manera ya un poco para ir terminando. ¿Cuáles serían las estrategias, o si nosotros fuéramos como Napoleón, estrategas para ganar no sé qué batalla, cómo planificamos el trabajo? Pues la verdad es que no lo planificamos. O sea, que nos van saliendo cosas y según nos van ocurriendo algo, pero vamos, si hubiera que planificarlo, pues habría que decir, mira, primero, si estamos suficientemente motivados, porque si no estamos motivados, no merece la pena. O sea, que si uno piensa que algo es un rollo, pues mejor que lo deje correr y a otra cosa, ¿eh? Porque hay que estar motivados para preparar algo, y por qué, y para qué. Y ese por qué y para qué pues tendrá que ver con lo de las propiedades que se esperan. A lo mejor simplemente si queremos preparar algo porque ese algo va a ser nuevo. Y bueno, en cierto modo, los químicos, a diferencia de otros científicos, tenemos algo de dioses. Porque cuando uno está preparando algo y le sale algo que no existía antes porque ha dado con una combinación que es la adecuada, pues realmente, bueno, ese es el acto creativo por excelencia. Lo comentaba el otro día con un alumno y me decía que sí, que en eso se parecía al arte, es verdad, porque también un artista que tiene algo en la cabeza, cuando lo plasma en un lienzo o lo plasma en una performance o lo que sea, pues está haciendo algo que no existía antes. Así que eso es creación. Así que la creación, en eso también nos parecemos a eso que entre comillas llamamos Dios, ¿no? O dioses. Pero claro, ¿cómo hacerlo? Pues para eso tenemos que saber un poco, sabemos que el procesado va a cambiar las propiedades, así que tenemos que hacer una línea de ataque, de qué voy a partir, a dónde voy a llegar, en qué etapas intermedias me voy a parar, etcétera. Luego, claro, si todo funciona muy bien, pues, y soy muy egocéntrico y no tengo abuela, pues lo que diré después será que lo que me ha salido
es justo lo que yo quería que me saliese, porque lo he diseñado. Mentira cochina. La mayor parte de las veces, la mayor parte de los descubrimientos son por lo que se llama el azar afortunado. En inglés dicen serendipity. La traducción más cercana del castellano es chiripa. Y es que también, claro, en la guerra también de la independencia, el gobierno estaba en Cádiz y los ingleses tenían acceso libre a Cádiz. Los gaditanos oirían esa palabra serendipity, la asociarían a lo que significaba, y es chiripa. Entonces, encontrar algo por chiripa es un descubrimiento afortunado. Yo siempre digo que el mayor de los descubrimientos por serendipity o serendipia es el de América. Porque Colón no iba buscando América, Colón iba buscando las Indias por el lado equivocado, por el lado contrario, y se encontró de repente pues con algo que era mucho mejor, o mucho más nuevo o distinto, y por supuesto lo supo aprovechar. Él de todas maneras fue honrado y nunca dijo que iba buscando un nuevo continente, dijo que y ni siquiera sabía que era un continente, y él pensaba que aquello eran las Indias del otro lado, ¿no? Bueno, sigo. Claro, también a la hora de ponernos a trabajar, pues somos humanos y seguimos las modas. ¿Por qué seguimos las modas? Pues no por frivolidad, sino por necesidad, porque si tú tienes un proyecto, quieres tener un grupo de investigación trabajando en los próximos 3 años, pues tienes que pedir a alguien, normalmente es el Ministerio, antes era de Educación y Ciencia, luego ha ido pasando por montones de avatares, y ahora es de Economía y Competitividad, es innovación, economía y competitividad, que cuando uno lo pone en el acrónimo pone MinCin, y a mí eso me suena a micción, o sea que en fin, pero bueno, la ciencia claramente nos han puesto en otro lado distinto con la economía. Bueno, hay que pedir, se puede pedir proyectos, pues claro, al ministerio correspondiente, a la Unión Europea, a la Comunidad de Madrid, a industrias, si es que se dejan, que no siempre, bueno, etcétera. Pero vamos, hay que tener, si no, en química, que es una ciencia, en química, en este caso de materiales sólidos, que es una ciencia experimental, que requiere reactivos, que requiere aparatos, que requiere gente, pues sin dinero no se puede hacer nada, así que hay que financiarse. Como hay que financiarse, pues, y además, y la evaluación de los proyectos es lo que se llama interpares, pues sabemos que van a ser nuestros colegas, los colegas a los que alguien en el ministerio haya dirigido los proyectos para censar de modo anónimo y secreto, aunque luego acabamos siempre sabiendo más o menos quién te ha evaluado. Pues buscamos un poco que lo que escribimos, pues que le suene bien, que le suene bonito, interesante, y lo financien. Y entonces, bueno, pues ya está. Así que el ponerse a trabajar en materiales de moda no es una frivolidad, sino una necesidad. Y entonces, claro, pues ha habido distintos materiales. Hay muchos materiales que son súper, por ejemplo, nosotros hace casi 30 años ya, que venimos trabajando en superconductores. Porque es que en el año 86... unos individuos que estaban en una, bueno, luego lo pondré, que estaban en una institución privada, una empresa, en IBM, en Suiza, pues descubrieron unos materiales que conducían la corriente eléctrica sin resistencia ninguna, simplemente enfriándolos con nitrógeno líquido, que en los laboratorios habituales el aire líquido, nitrógeno o aire líquido, pues es bastante común, en lugar de tener que enfriarlos con helio líquido, que el helio es un elemento que el que hay en la Tierra es limitado y cuando se acabe, se acabará si no somos capaces de producirlo, es tan fósil como el petróleo, aunque el origen sea muy distinto. Pues ese descubrimiento fue revolucionario, produjo un impacto enorme, inmediato, tan inmediato que a los autores del descubrimiento publicaron con mucha dificultad el trabajo en el año 86, con muchísima dificultad, en una revista de tercera categoría, seguramente porque en las de gran categoría no se lo creyeron o no les dejaron. Y al año siguiente les dieron el premio Nobel, eso sí, en física. Claro, entonces, producido ese efecto con gran impacto mediático, pues todo el mundo, y viendo además que las composiciones no eran tampoco demasiado complicadas, pues todo el mundo nos pusimos a fabricar una cosa, suena horrible, cupratos, que son óxidos mixtos que contienen cobre y otros elementos, porque muchos de ellos son superconductores, y en eso seguimos. Lo que pasa es que esa moda ya ha pasado. Volverá a haber otro pico en esa moda de los superconductores cuando la temperatura crítica, que durante 7 años fue, de los 7 años, fue creciendo sin parar,
pues luego se estabilizó y en estos momentos el récord de temperatura está... bueno, es que lo diría en grados Kelvin y tendría que reducirlo, son 135, pues 135 grados bajo cero centígrados, que es mucho frío, no es una temperatura alta, aunque nosotros lo llamamos superconductores de alta temperatura crítica, el alto es en relación a lo que había antes. ¿De acuerdo? Bueno, pues y también hay superconductores iónicos, hay materiales que tienen magnetoresistencia gigante o colosal, así que como veis no nos importa poner adjetivos para impresionar al personal, es para impresionar a los que nos tienen que dar los proyectos, colosal. Pero también, si vamos a lo grande, ahora lo que está de moda es justamente lo más pequeño, ahora está de moda lo nano. Ahora, si en un proyecto no dices que vas a hacer nanomateriales, piensan que no estás, vamos, que lo tuyo es poco más o menos que decimonónico. ¿Por qué se ha puesto de moda lo nano? La escala nano es 10 a la menos 9, que eso significa, eso son la 1000.000.000ésima del 10 menos 9 metros, sí, la 1000.000.000ésima de un metro, o sea, algo realmente muy pequeño. Y resulta que es que a esa escala las propiedades de los materiales cambian de modo drástico con relación a lo que se observa cuando tenemos cantidades macroscópicas. Como las propiedades son muy distintas y además plantean muchos retos a la física y a la ingeniería, pues se habla de nanoquímica, nanociencia, nanotecnología, y ahora ya incluso se habla de nanoelectrónica, porque lo micro, que es el micro es la millonésima, 10 a la menos 6, y lo nano es 1000 veces menos. Pues lo de la microelectrónica ya cualquier día de estos desaparecerá, aunque sigue habiendo institutos que tienen eso, luego lo pondré. Bueno, o los multifuncionales de los que hablaba antes, etcétera. Bueno, este es el señor Kamerlingh-Onnes, que descubrió la superconductividad en 1911, ese es el tren levitante, eso es Shanghái, que tiene ese aspecto de la ciudad, aunque el tren no va así de inclinado, eso es una composición. Esto es la levitación de un imán, un pequeño imán, sobre un superconductor, que es esta pastilla blanca de aquí, y que está blanca porque ha sido enfriada con nitrógeno líquido y condensa sobre ella pues el CO2, el anhídrido carbónico y el agua también. Y se ve cómo se queda eso levitando. Si ponéis en Google, ponéis superconductors, mejor en inglés que en español, o en español superconductores, os va a llevar a vídeos donde se ve ese efecto de una manera maravillosa. Bueno, pero con esto se pueden fabricar cables y esos cables pueden transportar una enorme cantidad de corriente y proyectos hay un proyecto reciente de hará un par de años o así, en Corea, en Seúl, en Corea del Sur, no la del norte, que ya sabéis cómo está, pues en la del sur, para suministrar toda la energía eléctrica de alta potencia a la ciudad de Seúl con cables superconductores que son muchísimo más, que pueden ahorrar muchísima energía con relación a lo habitual, porque en el transporte de la energía eléctrica se pierde una enorme cantidad, incluso en los propios cables. Bueno, sigo. Bueno, no es lo que quería, tampoco esto, es de otra presentación. O los materiales inteligentes, claro, los materiales inteligentes no es que el material tenga un cerebro allí que le diga qué tiene que hacer, es simplemente que son materiales que frente a una respuesta externa reaccionan de una determinada manera. Ahora, por ejemplo, se dice que hay materiales autorreparables. Bueno, pues un material cerámico autorreparable sería aquel que si el material si en algún punto aparece una tensión porque se ha producido una grieta, el propio material puede generar hacer algún tipo de reacción que esa grieta la tapone, por ejemplo. Bueno, cosas de ese estilo. Sigo. O los biomiméticos, yo que sé, aquí la araña de la que hablaba antes, o el caparazón de los insectos, o el caparazón de los moluscos. Si habéis visto una perla o el interior de algunas conchas marinas, pues realmente es impresionante, y sin embargo eso es carbonato de calcio, exactamente la misma composición, exactamente que la del mármol, y exactamente la misma composición que la de muchas rocas. Yo que sé, nosotros somos de Cuenca, pues las piedras en las hoces de Cuenca, las grandes masas calizas es básicamente carbonato de calcio, y si uno compara el aspecto de una de esas rocas, por muy impresionante y bonito que sea, con el interior de una concha marina o una perla, pues es algo distinto. Desde el punto de vista químico, no, nada, es la composición, cómo el organismo ha ido segregando ese carbonato de calcio y disponiéndolo de determinada manera, que la interacción con la luz es una y no es otra. Bueno, pues los biomateriales, biomiméticos son los que intentan
imitar a la naturaleza, ¿de acuerdo? Biomateriales son los que intentan reemplazar en algún punto a algo natural, por ejemplo, pues el hueso artificial, que todavía no se ha conseguido, ¿eh? El hueso es como materiales tremendamente resistente y tremendamente difícil de mimetizar. Pero por eso mi amiga María Vallet sigue teniendo muchos proyectos de investigación, porque sigue en la línea de fabricar hueso artificial. O por ejemplo en el campo de la información, antes antes hablé del pigmento azul de las porcelanas, el azul de Talavera. Pero si en vez de ser aluminio es hierro, este material de aquí, cobalto, hierro 2, oxígeno 4, en lugar de ser azul es negro. Y si se preparan nanopartículas de ese material, que la estructura es la misma, espinela, como antes, pues resulta que eso se dispersa en un disolvente orgánico, lo que puedo fabricar es tinta para impresoras. Las tintas de impresoras tienen cobalto y hierro, el negro, ¿eh? Bueno, hay otras, o la grabación magnética, los códigos de barras, los altavoces, o en el campo de la medicina, nosotros el tema concreto en el que trabajamos es en materiales para la energía. Y entonces, ¿por qué materiales para la energía? Y por supuesto hay aquí unos pocos bueno, otro día podría dar una charla de materiales para la energía, que eso también le he dado. Pero, ¿por qué materiales para la energía? Pues porque la energía es algo que nos es absolutamente necesario, entre otras cosas, para vivir. Afortunadamente tenemos el sol, que nos envía energía, que produce la fotosíntesis, que produce alimentos y no sé cuántas cosas más, pero también necesitamos coches y también necesitamos un montón de cosas, y bueno, coches, cables, dispositivos, o sea que la energía es una necesidad vital y además, según van pasando los años, el crecimiento de la demanda de energía es exponencial, cada vez se requiere más energía para múltiples cosas, y sin embargo las fuentes de energía son cada vez más limitadas. La que estamos todavía dilapidando de un modo catastrófico, pues son los combustibles fósiles. El petróleo, que es una energía que tuvo origen solar, se formaron bosques en tiempos del Paleozoico no sé cuándo, que quedaron enterrados y cuya descomposición produjo pues eso, esos combustibles, ¿no? Pero lo estamos quemando. Bueno, pues habrá que buscar fuentes alternativas de energía para cuando no quede petróleo, o habrá que ser capaces, también somos capaces, de producir petróleo, no en grandes cantidades, pero podemos producir petróleo utilizando algunos materiales inorgánicos. Esos que tenían propiedades químicas que antes me los salté así rápidamente, pues también se puede hacer. Pero no es de ese tipo de materiales de los que nosotros nos ocupamos. Nosotros, de los fotovoltaicos, por cierto, nosotros no hacemos nada. Los incluyo aquí, perdón, porque en las charlas de materiales para la energía es algo muy vistoso y me permite hablar del silicio como material multifuncional. Antes hablé del silicio en los microchips, pero el silicio también está en los paneles solares. Y en los paneles solares lo que hacen es convertir energía luminosa, la del sol, en energía eléctrica, por un proceso que tiene que ver con los semiconductores muy, muy ingenioso. Así que hablo de fotovoltaicos, pero nosotros no trabajamos en fotovoltaicos. Al lado de nuestro laboratorio, en la Escuela de Telecomunicaciones, sí hay un grupo muy, muy, muy potente en fotovoltaicos. Es el del profesor Luque. Nosotros trabajamos, y aquí puse baterías alcalinas, pero es mentira, no son alcalinas, son baterías, aquí me equivoqué, son baterías recargables. En materiales para baterías recargables. Entonces, ¿qué es una batería? Pues es un dispositivo capaz de almacenar energía química, y cuando ese dispositivo se conecta a algo que demanda energía y se conecta mediante cables, la energía asociada al proceso químico se transforma en energía eléctrica. Los procesos químicos suceden en el interior de la batería y los electrones, o sea, la electricidad fluye por fuera alimentando al dispositivo que sea, pues por ejemplo pues a esa cámara, o a un ordenador, o a lo que sea. Entonces es una batería, energía química almacenada. Entonces, ¿en qué podemos trabajar? Pues podemos trabajar, y tiene que tener siempre dos electrodos, un ánodo, un cátodo y un electrolito intermedio. Ahora, ¿qué es un ánodo, un cátodo y un electrolito? Pues además de ser palabras bastante feas, sobre todo la de ánodo, es feísima. Pues son materiales también. Y entonces, los ánodos y los cátodos en los que nosotros trabajamos son óxidos o materiales compuestos en los que pueden tener lugar procesos de oxidación-reducción con cierta facilidad, y iones pueden entrar o salir con cierta facilidad de un modo estudiado, y bueno, y eso lo asociamos a una cierta cantidad de energía, y hay muchos, o pilas de combustible, que pues las pilas de combustible son algunos de los
Bueno, por cierto, en el vehículo eléctrico ha habido una batalla que hoy, en este momento, la está ganando las baterías de litio. Pero hace 5 años eran las pilas de combustible y nadie nos garantiza que dentro de otros 5 años las pilas de combustible no den un paso adelante y adelanten a las de litio. Así que la verdad es que antes de comprarse un coche, aunque sea híbrido, hay que pensárselo, unos tienen pilas de combustible y otros tienen baterías. Y el Toyota Prius no tiene baterías de litio, son baterías de níquel, hidróxido de níquel. O mejor dicho, níquel hidruro, que lo he dicho mal, níquel hidruro. Pero los más actuales, yo que sé, pues Audi y Mercedes, que están sacando ya vehículos eléctricos, tienen baterías de litio que tienen mucha mayor capacidad y por tanto mucha mayor energía acumulada en su interior. Pero bueno, yo que sé, es un tema que está en el candelero. ¿En qué se diferencian? Pues se diferencian en los dos casos. Son procesos químicos que se pueden convertir en energía eléctrica, pero en las pilas de combustible, la energía, la reacción química que se aprovecha es la de la combustión de algo, pero cuando quemamos el petróleo también es combustión. Es el petróleo con oxígeno me da CO2, que luego da efecto invernadero, y el agua. La idea es, en lugar de quemar petróleo, lo mejor de todo es hidrógeno. Porque si yo quemo hidrógeno, la cantidad de energía que me puede dar es muchísima. El hidrógeno es un excelente comburente, pero además el residuo no da lugar a efecto invernadero, porque hidrógeno con oxígeno, eso yo creo que sí, agua. Y el agua, pues bienvenida sea, ¿no? Bueno, y para diseñar pilas de combustible también me hace falta trabajar en los ánodos, en los cátodos y en los electrolitos, y ver los que funcionan mejor o peor. O bueno, los superconductores de los que hablé antes, de los supercondensadores y otras muchas más cosas. Como químico puedo decidir qué composición, si voy a trabajar en óxidos, en fluoruros, en haluros. Si no hay nada en contra, lo más sencillo es trabajar en óxidos. Porque, como en la atmósfera tiene oxígeno, pues si uno trabaja con óxidos, puede manipular aquello con lo que esté trabajando con mucha facilidad. Si uno cambia el oxígeno por otras cosas, como cloro, o flúor, o otras cosas mucho más complicadas, el procesado químico se le va a complicar muchísimo. Pero bueno, si merece la pena, pues merecerá la pena, Eso hay que evaluarlo. Y claro, entonces ahora, ¿qué podemos hacer? Pues podemos o mantener la estructura y cambiar la composición, o mantener la composición y cambiar la estructura, o en lugar de hacer cambios totales, hacer cambios parciales, pequeñitos, o apoyarnos en trabajos anteriores. Bueno, eso lo hacemos siempre, tratando de imitar algo que ha hecho alguien. Por cierto, los chinos, la mayor parte de ellos publican cosas que no hay manera de reproducirlas, La mayor parte, en mi campo al menos. O me pueden salir, claro, lo más interesante es hacer cosas completamente nuevas, pero eso no suele salir casi nunca. Más bien, las cosas nuevas nos suelen salir buscando otras cosas en la vía. Eso es como lo del camino a Ítaca, ¿no? Pues uno se pone en camino y le van sucediendo aventuras, y alguna de esas aventuras pues puede ser más interesante incluso que el propio destino. Yo seguro que alguna de las sirenas de Ulises era más guapa que Penélope, supongo, pero la fidelidad es una virtud muy, muy encomiable, Bueno, iba a decir un chiste y no me callo. Bueno, ejemplo de cómo cambiando la estructura, pero manteniendo la composición, las propiedades son completamente opuestas. Pues es que no hay nada más opuesto que el grafito y el diamante. Y esto es carbón y esto es carbón. Y sin embargo aquí ya se ve que esta estructura, aquí los enlaces están de una determinada manera, y aquí se ve que esto es tridimensional y estos son láminas. Bueno, pues esto es duro, 10, lo más duro que hay por ahora. Y esto, en cambio, su dureza no es lo más blando es el talco. Pero vamos, por ahí anda, O sea que el grafito es realmente muy, muy blando. Esto, por ejemplo, es aislante. Con un diamante nunca nos va a dar calambre. Es perfectamente aislante. Y sin embargo, el grafito, se pueden hacer electrodos. El grafito, que nadie se le ocurre meter un lapicero por un enchufe, porque se va a electrocutar. Lo digo por lo de los niños, aunque muchos de los que estamos aquí hace tiempo que dejamos de tener niños en esa edad. No, sí, eso sí. Pues nada, hay los enchufes y los lapiceros completamente opuestos, porque esto conduce la electricidad y esto no. Esto es transparente e incoloro y refleja la luz y es maravilloso, y esto es igualmente maravilloso, pero es negro.
O sea, que propiedades no tienen nada. Esto es un excelente conductor térmico y mucho mejor que este otro de aquí. Bueno, lo que quiero decir es, la composición puede ser la misma, pero si cambia la estructura, cambian las propiedades. Eso es un paradigma en ciencia de los materiales. Y ahora, claro, del grafito ha surgido el grafeno, que es una de esas láminas, y una de esas láminas del grafeno no es negro, es transparente, conduce la electricidad casi no como un superconductor, pero de una manera realmente maravillosa, y es susceptible de hacer muchas transformaciones. Se puede además plegar, es tremendamente duro, es mucho más duro que el acero. Una lámina, lo que pasa es que es mucho más duro porque esos enlaces son muy fuertes. Y bueno, pues el grafeno a sus descubridores también les ha caído el premio Nobel, no gratis, pero vamos, les ha caído el premio, y en estos momentos es uno de los materiales de moda. La Unión Europea ha apostado por el grafeno y ha dado 1.000 millones de euros, que ya son, aunque últimamente con esto de la corrupción oímos de millones de euros como si fuesen céntimos, pero bueno, 1.000 millones de euros a unos 100 y pico grupos de investigación, o sea que ya no tocan a tanto. Pero bueno, no, sigue siendo muy bien, justamente para que investiguen y busquen aplicaciones del grafeno y que Europa se convierta en una potencia mundial en ese área. Uno de los grupos está en el País Vasco, que fueron muy listos y enseguida se dieron cuenta del potencial que eso tenía, y otro de los grupos teóricos que en realidad tenía que haber participado en el premio Nobel, pues está aquí al lado, en el Instituto de Ciencia de Materiales en Canto Blanco. La persona se llama Francisco Guinea, es amigo nuestro y realmente es un físico fuera de serie, pero es físico teórico y es difícil que a un teórico le den un proyecto de millones de euros, puesto que un teórico con un ordenador, un lapicero y poco más, pues ya se apaña. Pero vamos, Paco Guinea es realmente alguien fuera de serie. Trabajó con tiene trabajos en colaboración con los del premio Nobel, pero bueno, no está ahí. Claro, si una lámina de grafeno, si una lámina se enrolla, no tengo por aquí ninguna hoja, pero bueno, si una lámina yo la enrollo, tengo un tubo. Pues dependiendo de cómo ese tubo esté enrollado, si es más oblicuo o más recto, lo que he fabricado son nanotubos con propiedades distintas. ¿Nadie tiene por ahí una hoja de papel? No, ¿verdad? Sí, mira, pues esto. Ahora te lo devuelvo, ¿eh? Mira, esto mismo. Imaginaos que esto es una lámina de grafeno, ¿de acuerdo? Bueno, pues tiene unas propiedades maravillosas, esto es grafeno, pero si esto espontánea o de modo inducido se enrolla así, pues lo que tengo ahora es un nanotubo de carbono, ¿vale? Y eso tendrá unas propiedades las que sea. Por ejemplo, con esto puede hacer unos cables maravillosos y además muy resistentes, porque eso conducirá la corriente eléctrica en este sentido y además será muy resistente, tan resistente como el grafeno. Pero si en vez de enrollarlo así, y supongamos que enrollado así esto es conductor eléctrico, pues si lo enrollo así, como si fuera un cucurucho, un barquillo, así un poco oblicuo, ¿lo veis ahora? Pues a lo mejor esto ha pasado de ser un conductor electrónico a ser un semiconductor. Aislante no llega, pero cambia las propiedades eléctricas, no sé si las mecánicas. Lo que quiere decir que no solamente que los aspectos estructurales, muchas gracias, que tienen que ver con los enlaces y por eso la química, son muy importantes en cuanto a las propiedades. Sigo. Bueno, cambio, conversión constante, el grafeno, ahí está, conductor transparente, actuadores, supercondensadores, transistores de efecto campos, fotovoltaicos, soporte para otras cosas, o sea que realmente esto es, vamos, lo que pasa es que llevamos ya 2 años hablando del grafeno y no sé si al final no nos defraudará un poco. Bueno, nosotros trabajamos más bien buscando familias estructurales y entonces una de las que más juego nos ha dado es justamente esta, que es la perusquita. Entonces la perusquita es el titanato de calcio, perdón, CaTiO3, aquí tiene calcio y tiene titanio y tiene oxígeno, y este es el mineral, y no el descubridor, el que primero habló de las propiedades de este mineral, pues fue el conde Perovský, Lev Perovský, que murió en 1856, y en esa época, bueno, todavía ahora a los que descubren minerales y los caracterizan, los geólogos todavía les ponen el nombre, el nombre del descubridor. En química, pues no. Y la verdad es que algunos compuestos nuevos sí he preparado y me hubiese encantado que hubieran sido maravillosos y que la gente los hubiese, bueno, pues tenido aprecio y los hubiesen llamado, yo me llamo Emilio Morán, pues que la moranita, por ejemplo, estaría, vamos, no cabría en mí de gozo, pero no se ha dado el caso, ¿eh? Bueno, pues fijaros, de esta manera la perusquita, pues lo que tiene son, lo que sí quiero que veáis es que hay
que cuando digo calcio, titanio y oxígeno 3, eso está ordenado de cierta manera. Esto es una celda unidad. Si yo repito eso hasta el infinito, tengo, esto sería a la escala atómica, y repetido esto hasta cantidades macroscópicas sería esto de aquí. Pero fijaros también que aquí esto es un octaedro, eso hay caras cristalinas y hay cierta simetría. La simetría de esto refleja esto. Esta es una celda cristalina y este es un monocristal, en este caso mineral. Pero si fuera solamente eso, no habría, vamos, esto ya sería una curiosidad y nada más. Lo bonito de esto es que donde hay calcio, yo puedo poner, pues puedo poner lantano, puedo poner herbio, los alumnos lo han puesto, ellos han puesto herbio, o itrio, o puedo poner cationes metálicos de suficiente tamaño, porque tienen que caber aquí, en ese espacio que es grande y que no es cualquiera. Y en cambio, en el lugar del titanio, pues puedo poner, en vez de titanio puedo poner hierro, puedo poner cromo, puedo poner manganeso, puedo poner cobre, puedo poner... La tabla periódica es muy grande, así que yo puedo elegir y también puedo jugar con las cargas. Aquí el calcio, su carga es +2 y el titanio es +4, suman 6. Pues ya hay varias maneras de sumar 6, con lo cual pueden ir combinaciones. O sea, las familias estructurales a los químicos de estado sólido nos dan mucho juego, porque podemos cambiar unas cosas por otras y eso es lo que nos gusta. Nos gusta sobre todo jugar con la composición, a ver si por una chiripa nos salen unas propiedades magníficas. Bueno, propiedades magníficas son estas, que son las de los cupratos de mercurio, por ejemplo, que son materiales superconductores todos ellos, y el récord actual es este, el N igual a 3, este de aquí. El récord de los 135 bajo cero es este material, y ahí se ven, antes veíamos octaedros, ahora vemos pirámides. Pero también se ve esta, aunque ya no es tan trivial decir que eso está relacionado con lo anterior, pero lo está. De un octaedro, si le quito un vértice, me quedo con una pirámide de base cuadrada. Si le quito dos vértices opuestos, me quedo con un plano cuadrado. O sea que también yo quitando y poniendo cosas, y a eso, cuando nos da por ser pues muy arrogantes, decimos que lo que hacemos es ingeniería cristalina, como si fuéramos capaces de quitarlos y poner los iones a voluntad. Lo intentamos, luego la naturaleza hace lo que quiere, y lo que quiere lo estudiamos, y si es interesante, pues por ahí ya seguimos, ¿de acuerdo? Bueno, sigo. Contaba, por ejemplo, antes decía, también puede que quizá no sea necesario cambiarlo todo, sino cambiar una pequeña parte. Y, por ejemplo, pues este cristal de aquí es un mineral de nombre corindón, pero es óxido de aluminio, corindón, piedra preciosa, se puede tallar, pueden aparecer caras cristalinas muy brillantes, pero así no es demasiado bonito, la verdad. Pero si contiene solo un poquito, partes por millón, o sea, cantidades minúsculas de cromo en lugar del aluminio, entonces lo que tenemos es el rubí. Y si en vez de ser cromo es manganeso, también en esa pequeña proporción, resulta que lo que tenemos es aquí el zafiro. Así que es un ejemplo precioso donde puede verse cómo pequeñas variaciones en la composición pueden tener gran influencia en las propiedades, por ejemplo en este caso en el color. ¿De acuerdo? No todas las piedras preciosas tienen que ver con el corindón, pero sí muchas, o sea, todas estas que están ahí tienen que ver con el corindón. Bueno, sigo, se me lo salto, porque si no, no voy a acabar nunca. Eso sí, que en la preparación de materiales algunas propiedades importantes pueden depender no solo de la composición, sino también de la forma final. Y entonces, puedo hablar, nosotros la mayor parte de las veces lo que preparamos son materiales en polvo policristalino, quiere decir que hay muchos granitos, que cada uno de ellos es un monocristal, pero si uno piensa la sal, pues la sal no ve que los granitos brillan, cada granito de sal es un cristal. Y si yo cojo una cucharada de sal, estoy tomando una porción de polvo policristalino, que yo puedo estudiar. Si digo el azúcar, lo mismo, pero vamos, si en vez de ser sal o azúcar es un óxido de cobre que contiene bario y mercurio y no sé qué otra cosa más, pues si tengo polvo y es policristalino, yo puedo, con técnicas de difracción, averiguar la estructura. Y en eso es lo que trabajamos, en determinación estructural. Pero, y ese polvo también lo puedo procesar, hacer piezas. Puedo, en lugar de tener polvo, tener monocristales, un único individuo. Si alguien tiene un diamante en la sortija, pues normalmente ese diamante es un monocristal, un único cristal. O sea, y la luz lo atraviesa porque no hay fronteras de grano, no hay paredes donde la luz empiece a cambiar de camino. O puedo preparar películas delgadas.
Entonces, ¿qué es una película delgada? Pues una película delgada es un material que ha sido depositado sobre un sustrato. Entonces, el mejor ejemplo más cotidiano de película delgada y que pone de manifiesto cómo cambian las propiedades de una manera u otra es el espejo. Cuando miramos un espejo y nos estamos viendo ahí la imagen reflejada, estamos viendo unas propiedades ópticas extraordinarias, es reflexión total. Miramos el espejo y la imagen nos devuelve en su totalidad, a veces incluso aumentada, corregida o deformada, pero bueno, eso ya depende de cada cual. Pero si miramos el espejo lo que vemos es vidrio, cristal, vidrio, que la luz por tanto lo tiene que atravesar. ¿Y qué hay al otro lado del espejo, por donde se metió Alicia? Pues lo que hay es una capa de un metal que se ha depositado en forma de vapor y que se ha depositado formando una película muy muy delgada. Y entonces en los metales sabemos que brillan, pero si se ha depositado de esa manera, el brillo es tan grande que la reflexión es total, mucho más que cualquier superficie metálica pulida. Naturalmente luego, detrás de la capa metálica, hay que poner una pintura que lo proteja, porque si no los metales sabemos que se oxidan y ya, aunque el efecto de envejecimiento en los espejos puede ser muy artístico y muy interesante y bueno, en otros temas. Bueno, películas delgadas. O puedo preparar materiales que sean amorfos, que no tengan estructura cristalina, o puedo preparar nanomateriales de los que ya hablé, o vidrios, y no es lo mismo un amorfo que un vidrio, pero eso me entretendré, etc. Esto, por ejemplo, que está ahí, es un monocristal, eso parece una botella, es un monocristal de silicio. Entonces, aquí lo que han hecho, esto se hacen en fábricas, lo que se ha hecho en la fábrica ha sido fundir el silicio, poner una semilla aquí y de esa semilla irla estirando y girando por un método que se llama Czochralski. Y entonces el silicio se ha ido solidificando y lo que forma es un monocristal. Esa especie de botella después se corta en obleas y de esas obleas se sacan los microchips, se hacen secciones de cierto tamaño y sobre ese silicio monocristalino que tiene una cierta orientación es como se van depositando pues, los circuitos. Los circuitos se hacen por litografía. Bueno, este sería la oblea, o sea que este es el silicio monocristalino y esto sería... Hay monocristales de estos que la industria fabrica de hasta 1,5 metros de alto, así, y todo un monocristal. Y además, como es redondo, la gente suele pensar que los monocristales tienen que tener caras bien definidas. Pues piensan en formas poliédricas, pero como eso ha sido crecido girando, el giro hace que la forma final se asemeje más al cilindro, aunque si se ve bien por aquí hay cosas que intentan como cristalizar. Bueno, esta sería la oblea y ahí por ahí hay unos cuantos chips que están listos casi para cortar. La microelectrónica basada en el silicio me lo salto, los paneles fotovoltaicos también, el silicio, o por ejemplo aquí, la diferencia entre el cuarzo, que es monocristal, y el vidrio. Los dos son SiO2, pero el cuarzo, o cristal de roca, por cierto, que también asociado a la historia, al cuarzo, pues hay una anécdota que es bastante interesante, y es que en los años 60 fue la primera vez que la industria química pudo producir cristal de roca, o sea, alfa cuarzo, a gran escala. Con el cuarzo tiene una propiedad que se llama piezoelectricidad. Si tiráis una piedra de pedernal contra el suelo, saltan chispas, ¿vale? La piezoelectricidad es el fenómeno que consiste en convertir energía mecánica, piezos significa impacto, presión, un golpe y saltan chispas. Pues lo que ocurre es que con ese golpe el cuarzo, porque tiene cierta estructura y está organizado de cierta manera, que es bastante delicada, pues ese impacto, esa energía mecánica la convierte en energía eléctrica de modo instantáneo e ioniza al aire en forma de plasma y vemos saltar las chispas. Cuando encendemos la cocina y le damos al gas y le damos ahí el clic, 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 y que nunca funciona y hay que limpiar ¿cómo se llama? Sí, pues la otra parte. Pues lo que estamos haciendo es haciendo uso del efecto piezoeléctrico, también en los antiguos mecheros que usaban pues, mi abuelo, por ejemplo, pues ahí con los mecheros de mecha, lo que se hacía es un golpe sobre un pedernal, sobre un trocito de cuarzo. Bueno, pues intentad hacer, si queréis, tirar algún vidrio contra el suelo y veréis que no saltan chispas. O sea, el cuarzo tiene efecto piezoeléctrico, que es muy interesante, y el vidrio no. Y además decía otra cosa, y es, el efecto piezoeléctrico del cuarzo sirve, de una manera que no puedo profundizar, para medir el tiempo, porque tiene que ver con la frecuencia. Ese efecto tiene que ver con la frecuencia. Como sirve para medir el tiempo, si se pone un cristalito de cuarzo en un dispositivo electrónico adecuado, podemos tener un reloj
Bueno, pues ese descubrimiento estuvo a punto de de arruinar para siempre a la industria relojera suiza, que llevaba 300 o 500 años viviendo de una tecnología realmente fantástica, la de las ruedecitas, las espirales y todo eso. No ha pasado nada y simplemente un Rolex, si no será de cuarzo y valdrá lo que vale, y un cristal y un Swatch pues vale lo que vale, ¿no? Pero vamos, fueron los japoneses los que primero aprovecharon ese efecto. Que con vidrio jamás se podría, ¿eh? ¿De acuerdo? No hay relojes de vidrio. Los nanomateriales, nada, fibras, no sé cuánto, me lo salto. Hay algunos materiales que sí que son de diseño, por ejemplo pues este se lo inventó alguien a quien nosotros le tenemos muchísima fe, que es al señor John Goodenough, que tiene ya 90 y tantos años, 91 acaba de cumplir, y sigue enseñando en la Universidad de Austin, Texas. Tejano, pues morirá con las botas puestas, porque allí la gente, si son muy brillantes, no se jubilan, ¿eh? Vamos, a no ser que sea por voluntad propia. Y bueno, pues este hombre Goodenough todavía no es premio Nobel y vamos, todos los años cruzamos los dedos para que en algún momento la Academia Sueca se lo conceda, porque una vez que se muera, pues además de perderse un gran cerebro, pues ya los Nobeles son siempre a ser vivos, ¿eh? Bueno, pero vamos, Goodenough sí es de los que tiene una idea, se la inventa y dice, vamos a ver, voy a poner aquí un octaedro, aquí un tetraedro y aquí no sé qué, y cómo se enganchará y qué propiedad, y le sale. Bueno, algunos, fijaros por ejemplo, de diseño. Esta es una zeolita. En zeolita sí tenemos un químico muy bueno en España, se llama Avelino Corma, trabaja en Valencia y todos los materiales que preparan en su instituto se llaman ITQ, no sé cuántos, luego tienen números. ITQ es Instituto de Tecnología Química y luego pues el 1, el 2, el 3, van a ir por el 200 y pico. Muchos de estos son materiales catalíticos que pueden servir, algunos de ellos para convertir, por ejemplo, metanol en gasolina, y otros pues para hacer otras reacciones orgánicas que son de interés. La química orgánica tiene 16 millones de compuestos, la química inorgánica pues andamos por cerca de los 30.000, o sea que la proporción es muy distinta. Pero lo que sí se ve claramente, por ejemplo, es esta zeolita, que es un aluminiosilicato, pues resulta que tiene una estructura que se puede visualizar, por ejemplo, con microscopía electrónica. Yo creo que la correspondencia es brutal, ¿eh? Así que en algún caso los diseños sí aparecen. Bueno, y ahora puedo cambiar el procesado, nuevas composiciones, etcétera, me lo salto. Algunas veces basta incluso con mirar la literatura o las estanterías, porque hay veces que se descubren cosas nuevas en materiales viejos. Así que, bueno, los descubrimientos por casualidad, aquí descubrimientos por casualidad, el principio de Arquímedes no existiría por casualidad, ¿eh? Pero vamos, lo de la electricidad, el efecto eléctrico sobre la pata de la rana por Galvani, sí, o la pila eléctrica de Volta, o el post-it, también son efectos. Bueno, ya está, lo dejaremos aquí, vamos a concluir porque si no, no acabamos nunca. Diré que la tabla periódica realmente es un campo muy vasto, yo diría que inagotable, así que mientras podamos combinar cualquiera de estos elementos, ellos solos o combinados, de los de aquí, con los de aquí, pues estaremos en el campo de los compuestos iónico-covalentes, de los materiales cerámicos, que realmente pues las posibilidades de combinación son muchas y bueno, pues por eso podemos seguir trabajando, si no nos aburriríamos. Me gusta mucho también este cuadro que está en uno de los catálogos de Sigma Aldrich de productos químicos, porque se ve pues ahí cómo de repente el alquimista ha producido algo que con esa luz que le ilumina a él y a los demás, ¿no? Y ya diría también que hablando de materiales, pues tengo que mencionar que cerca de aquí, bueno, yo vengo de la Complutense, pero a mí no me importa en absoluto hacer propaganda de mis amigos y vecinos, pero viviendo en Tres Cantos, en la Autónoma, en el campus de Canto Blanco, hay varios institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con mucha gente dedicados al estudio de los materiales y sus propiedades. Uno de ellos lleva justamente de aquí, el nombre de Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Digo de Madrid porque hay otro en Aragón, hay otro en Barcelona, hay otro en Sevilla, es decir, que el campo de los materiales parece que interesa bastante. Pero es que hay otros que, aunque no se llamen institutos de materiales, también trabajan con materiales. Justo enfrente de aquí, en el de materiales, está el de cerámica y vidrio. Y claro, ya he dicho antes que tanto el vidrio como las cerámicas son materiales muy interesantes. En muchos congresos nos encontramos. O al lado el de catálisis, pues pasa igual. Y aquí, mucho más cerca, en el Parque Tecnológico de Tres Cantos, hay un instituto realmente excelente
donde trabaja una chica que hizo la tesis en nuestro grupo y que, bueno, pues le ha ido francamente muy bien. Ella no es la directora, pero lo será, en algún momento. Es que solo tiene 40 años. Y 40 años ahora mismo en ciencia es ser muy joven, O sea que el límite de franja entre el joven y la edad mediana y la edad madura y la tercera edad, pues se va subiendo. Pero bueno, es el Instituto de Microelectrónica, que hace unas cosas realmente fantásticas, y yo creo que si se monta una visita en pequeño número reducido, pues yo qué sé, 10 personas o 15 o algo así, seguramente estarían dispuestos a enseñárnoslo. Y ya aquí concluyo diciendo que muchas gracias por la atención y perdón porque al final, ¿cuánto? Bueno, 9 menos 10, 2 horas, Dios mío. Bueno, gracias por la paciencia. Lo que no sé es si he dejado tiempo para preguntas, porque dada la hora, sí. Bueno, yo tengo que darle las gracias por el nombre de la Universidad Popular, Carmen de Michelena, por esta charla tan estupenda y tan animada y tan interesante. Sus alumnos pueden estar contentos de tener un profesor semejante, tan mimoso. Pero porque le voy a poner mejor nota. Y también, ¿no? Y esperemos que esta ley BER no acabe con los laboratorios de las universidades, porque si no, no sé qué va a pasar con nuestros alumnos. Pero de hermoso no dirás por esta cara, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias. No tengo consulta, porque no soy dentista, ni psicólogo, pero si tuviera consulta lo enmarcaría y lo pondría, ¿De acuerdo? Venga.